Hoy vamos a realizar el trazo, corte y confección de una falda básica. Iniciamos tomando las medidas de nuestra muestra. Las medidas que vamos a utilizar son contorno de cintura, contorno de cadera, alto de cadera, largo total tomado en la parte posterior. Aquí vamos a revisar las costuras de nuestra prenda, cuánto debemos dejar en el bajo, cuánto debemos dejar a los costados, qué ancho tiene la pretina, qué ancho tiene la boca de bolsillo, cuánto mide la profundidad del bolsillo. Una vez que tenemos todas nuestras medidas, vamos a trazar directamente sobre la tela. En este caso les voy a ir explicando. Damos inicio escuadrando la tela. Del orillo hacia adentro dejamos 4 centímetros de costura para colocar el cierre y hacer nuestro pliegue en la parte posterior. Iniciamos con las líneas bases que vamos a utilizar. En este caso es el alto de cadera, donde se colocará el contorno de cadera. De la línea que escuadramos hacia abajo debemos dejar 2 centímetros para las modificaciones que en algunos casos se utiliza en la parte de la falda delantera para los cavados. En la línea de cintura vamos a colocar el contorno de cintura más 2 centímetros que será utilizado para una pinza. Para colocar nuestra pinza vamos a marcar la mitad y ponemos 1 centímetro a cada lado. De profundidad tiene 10 centímetros. Una vez hecho esto vamos a colocar las costuras a nuestra falda. En este caso 4.5 en el bajo, 2 centímetros en el contorno y 1 centímetro en la parte superior. No debemos olvidarnos hacer las marcas para colocar nuestro cierre. En este caso tiene 14 centímetros de profundidad y para el partido en la parte de abajo tiene 13 centímetros de altura. Para el delantero vamos a realizar el mismo proceso que hicimos con el posterior. Para marcar nuestra boca de bolsillo en el delantero, ingresamos 3 centímetros a partir de los 2 centímetros de costura y trazamos nuestra boca de bolsillo. La bajamos hasta el inicio de la costura y salimos en forma recta. En este caso vamos a cortar en varios colores, por lo cual debemos emplantillar cada tela de la mejor manera y colocar al final el trazo.
Una vez que ya tenemos el corte, procedemos a realizar piquetes para tener marcas de nuestras costuras y saber hasta qué profundidad va nuestra pinza. Para cortar nuestro delantero debemos asegurarnos que el lomo de tela esté al mismo alto en todas las capas y utilizamos pinzas para sujetar que no se nos mueva. Vamos a realizar nuestra funda de bolsillo. Para esto revisamos nuestra muestra y utilizamos las piezas que ya tenemos cortadas. Esta funda de bolsillo va a tener 18 centímetros de ancho por 23 centímetros de profundidad. Para cortar nuestro forro de bolsillo colocamos 1 centímetro de costura en la parte de abajo y en la parte superior. Para nuestra pretina vamos a utilizar todo el largo de la tela por 10 centímetros de ancho. Para la costura del posterior empezamos sin rematar hasta la parte que marcamos con el punto. De ahí para adelante rematamos, seguimos cosiendo hasta el siguiente punto. Nos saltamos un espacio y salimos con la costura sin rematar. Para realizar el bolsillo unimos las costuras a 1 centímetro y picamos en la parte que es la curva del bolsillo. Giramos y pespuntamos al ancho del pie, acomodando que la costura quede al filito para que no se nos haga como olas ahí. Para no utilizar overlock en la parte de abajo del bolsillo, cosemos a 1 centímetro, viramos y pespuntamos. Así la costura queda oculta.
Ya que queremos cerrar los costados, sujetamos bien el bolsillo en la parte de arriba y en la parte de abajo, asegurándonos que la boca quede de la misma medida a los dos lados. Para colocar el cierre, debemos asegurarnos que la costura esté planchada de forma abierta y pasar los filos en overlock. Zafamos de esa costura que dejamos sin remate y así sabemos hasta dónde colocar el cierre. Hacemos lo mismo en la parte del bajo. Para colocar el cierre, colocamos la tela desde el filo del cierre hacia abajo con el pie delgado. El detalle importante al colocar este cierre es que justo antes de llegar a la unión de la costura, abrimos una pestañita para que quede como que ingresada la costura hacia adentro. Esto nos ayuda para que al momento de colocar el otro lado del cierre nos quede cubierto y así no se ve el final del cierre ni ninguna costura. Para la abertura del bajo vamos a voltear las dos costuras hacia un lado y realizamos un remate en diagonal. Picamos para que la costura quede abierta. Procedemos a unir nuestro delantero y posterior a 2 centímetros de costura. Normalmente en los pantalones y en las faldas reforzamos las costuras hasta el alto de cadera. Antes de coser la pretina nos aseguramos de quitar los ganchos metálicos que tiene el inicio del cierre. Para coser la pretina la colocamos de adentro hacia afuera, dejando de costura 2 a 3 centímetros aproximadamente desde el inicio de la falda. Mientras colocamos la pretina nos aseguramos de que las pinzas queden hacia afuera y las costuras del costado estén abiertas. Para cerrar las puntas de nuestra pretina, marcamos la mitad y doblamos 1 centímetro de cada lado y cosemos. Para este lado de la pretina debemos dejar un vencimiento de 2 a 3 centímetros de costura para realizar el ojal. Hacemos lo mismo en la otra punta y viramos. Para sentar nuestra pretina debemos doblar 1 centímetro hacia adentro y coser por el filito de forma recta y uniforme, porque este será el lado que queda visto.
Un detalle importante que debemos tomar en cuenta al momento de asentar nuestra pretina es que la costura de abajo debe ir de forma normal y la parte que va encima se debe ir ingresando un poco flojo para que la costura no se nos tuerce al final. Los detalles finales pueden darle al gusto del cliente. En este caso le mandamos el pespunte al filito de toda la pretina. En otros casos se manda más ancho o doble pespunte.